Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Frente Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles aquí en Frente Regional, por supuesto, en las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. En esta oportunidad estamos junto al presidente del Colegio Médico en el Bio Bio, Álvaro Yacaqueo. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. A ver, Álvaro, bueno, ya es un tema seguramente que le han preguntado y mucho, pero no quiero no dejar comenzar el programa hablando de este tema que tiene que ver con el caso de las licencias médicas. Y no solamente por el problema que atañe a los médicos, sino que también, por supuesto, a la sociedad. Es un problema ético, moral, económico, sinvergüenzura, un tema de tiempo también de repente. Me refiero con los médicos, por ejemplo, con las licencias médicas. Lo que pasó, por ejemplo, en Pemuco, en la región de Ñuble. A ver, hay distintos niveles, ¿ya? Hay problemas éticos, que son los temas que como colegio nosotros controlamos, pero hay temas judiciales, que eso ya escapa a lo nuestro y que tiene que ver con problemas judiciales en los cuales, por supuesto, tanto los pacientes o los médicos que se vean involucrados tendrán que responder según corresponda. Y por supuesto esto daña la fe pública, que es un tema mucho más complicado, que va más allá de las implicancias éticas para los médicos, claro, como para la justicia, sino que tiene que ver con la sociedad en la cual estamos usando un recurso que es tremendamente importante, porque el reposo es parte del tratamiento. El reposo es importante, o sea, hay personas que simplemente no pueden trabajar cuando tienen una fractura, cuando tienen una lesión, cuando están recién operados, cuando se han sometido a procedimientos, cuando están en una situación por una licencia psiquiátrica, etc., y que se haya hecho abuso de esto y que se haya permitido además el abuso, nos pone en una situación bien compleja. Para nosotros como médicos es muy duro la situación. Además, muchos de los dirigentes que a veces tenemos que dar la cara por unos pocos, sí, claro. Porque si usted lo ve en perspectiva, hay más de 60.000 médicos autorizados para dar licencias en Chile, para trabajar como médicos propiamente tal. De esos, poco más de la mitad están colegiados, por lo tanto no todos están colegiados, y de eso, usted comprenderá que con 600 médicos, el 1% puede hacer mucho daño. Entonces, un daño al gremio, un daño a la sociedad, en definitiva. Yo le mencionaba, yo sé que no es su región, la región de Ñuble, pero lo que pasó en Pemuco, por ejemplo, con estos médicos que se dieron licencia entre ellos y quedó el CESFAM sin médicos. Usted como presidente, yo sé que usted está acá en el Bio Bio, lo tengo claro, pero ¿qué sanción, por ejemplo, puede haber para este tipo de casos? A ver, desde el punto de vista... Me refiero como colegio médico. Como colegio médico, sí. Nosotros lo que hacemos es presentamos los antecedentes al Tribunal de Ética, okay, del regional respectivo. El Tribunal de Ética funciona en el nivel ético, no en el nivel legal. Ahora, por supuesto, si uno en el Tribunal de Ética se da cuenta de que hay indicios de que haya haber una ilegalidad, la mayoría de los médicos además somos funcionarios públicos, por lo tanto estamos obligados a notificar esa situación. Ahora, la sanción más grave nuestra es la expulsión de la orden médica, del colegio médico, que en términos prácticos puede que no tenga mucha importancia, pero en términos éticos y en términos de imagen sí es importante. Okay. Y por lo tanto lo que haya que hacer y lo que resuelvan los tribunales, además los tribunales de ética son independientes de los cuadros directivos, para que justamente no estén influenciados por la directiva de turno y tienen cambios que son distintos a los nuestros como directiva. Perfecto. Ustedes también hablaban respecto de evitar que esto siga sucediendo respecto, por ejemplo, de la entrega de una gran cantidad de licencias. Y para eso también querían modificar cierto reglamento y que tiene que ver con el historial médico también de los pacientes. ¿Cuál sería el objetivo justamente de intentar conseguir aquello? ¿O qué buscan ahí? A ver, nosotros nos dimos cuenta de que había aquí una fiscalización que tenía problemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dependiendo de la especialidad y del trabajo médico, por ejemplo, un médico que se dedica a la docencia prácticamente no ve pacientes, digamos, hablando de docencia, por ejemplo, en ciencias básicas, pero en cambio alguien que trabaja en traumatología, por ejemplo, en que los pacientes los van o porque tienen una fractura o tienen una lesión, la licencia es mucho más frecuente que en otras especialidades. En el caso de salud mental también,
y hay otras que dan muy pocas. El grueso de los médicos da, sobre casi el 80%, da menos de 200 licencias al año, y muchos de ellos menos de 100. Entonces, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, hay 11 médicos que dan una cantidad monstruosa ninguno de ellos colegiado. Después había otro grupo que estaba como en un punto intermedio, que claramente estaban haciendo delito con la licencia, venta de licencia, de los cuales la información que nosotros tenemos que son 41, de los cuales un chileno, 2 venezolanos y el resto colombiano. Ninguno de ellos, hasta donde nosotros sabemos, colegiado, por lo tanto, nuestro rol es poco. Por otro lado, tenemos situaciones que las hemos tenido en nuestro regional, en la cual un colega, por negarse a dar una licencia que estaba injustificada, fue agredido, incluso terminó con una fractura de mandíbula. O sea, aquí también hay que pensar que, es cierto, los médicos que a veces se pueden ser, por así decir, tener una mano más generosa con la licencia, pero también hay pacientes que han abusado. Ahora, con respecto a la nueva legislación, nosotros hicimos ver varias cosas. Nosotros no nos oponemos a la fiscalización, pero esta tiene que tener algunos parámetros importantes. Por ejemplo, saber que hay especialidades o hay condiciones en las cuales la licencia es prácticamente incuestionable. Si alguien se opera el corazón, si alguien se opera una fractura y cuestionan esa licencia, en la cual nosotros tenemos filas de pacientes ante los CONPINES, eso no nos parece bien. Nos parece bien que se fiscalice y que se busque también sancionar a aquellos que hacen mal uso de la licencia, tanto como el médico que las da, tanto sabiendo que no corresponde, como aquellos pacientes que a veces uno ignora el historial, que vienen con una licencia tras otra y van cambiando de médico justamente para prolongar licencias que a veces son para cosas como salir de viaje o incluso tener trabajos alternativos. O sea, la licencia no estaba justificada. Nosotros dimos una fuerte pelea también porque dentro de la ley se tuviera sanciones y también se reconociera el hecho de que muchos de las personas que fiscalizan, que a veces también son médicos, aquellos que indiscriminadamente o inadecuadamente suspendieran una licencia o pidieran datos o no le hicieran valer sin tener una justificación, también fueran sancionados. Eso había sido sacado y a instancias del colegio fue propuesto, de tal manera que el fiscalizador, el contralor, realmente haga bien su trabajo, porque claro, cuando uno se ve en situaciones en las cuales los pacientes a veces están en silla de ruedas esperando en filas en la CONPIN, no nos parece que sea una situación buena. Usted ya lo decía respecto de la situación de este médico chileno, otros venezolanos y otros también colombianos. También está esta situación de que muchos médicos de repente, claro, trabajan en sistema público, servicio público, pero después aparecen trabajando en el servicio privado, y que está bien porque muchos organizan sus horarios para poder hacerlo de esa forma, pero otros lo hacen también como con licencias médicas. ¿Se ha pensado como colegio médico presentar, por ejemplo, alguna acción judicial para que esto se corte de raíz, por ejemplo, o para que ciertos médicos, por ejemplo, estos extranjeros, no vuelvan a trabajar acá en nuestro país? A ver, nosotros como colegio, en la directiva nacional se ha hecho parte de alguna de estas situaciones. Okay. ¿Ya? Eso es real. Pero nosotros, el rol nuestro es velar por los médicos, el desempeño de la profesión y la razón nuestra de ser que son los pacientes. Nosotros no somos los entes fiscalizadores. Nosotros tenemos, por así decir, un control interno y tenemos los tribunales de ética, y aquí hubo, en un periodo anterior, en el periodo creo que cuando era presidente el doctor Juan Enrique, en el cual se sancionó a un médico con la expulsión del colegio. Ahora, en términos prácticos eso nos le impide seguir haciendo cosas que no estaban correctas. Perfecto. O francamente delito. Ok. Hace unas semanas, y cambiando a lo mejor un poco de tema, informamos acerca de un caso de una paciente en el Hospital Regional de Concepción. Su hija padece de una enfermedad compleja a nivel cerebral y debía haber un traumatólogo. Llegó a la hora como correspondía en aquel momento. Después de un par de horas decidió dar aviso que estaba ahí y además que quedara constancia de que había llegado a la atención médica. Porque usted sabe que si no lo hacen es como si el paciente no asistió y pierde la hora y le pueden dar después para ver meses después. Ella quiso hacerlo para que no perder esa posibilidad. Se va y a las 2 semanas le llega o pide otra hora y se da cuenta de que le llega el diagnóstico
y la atención de aquel día, cuando el médico no llegó y no fue atendida. ¿Estaban al tanto, por ejemplo, de este caso que lo dimos a conocer nosotros acá? ¿Y qué información manejan ustedes? Escuché la información de prensa de una atención fantasma, como se le llamó, y por supuesto yo me contacté con las autoridades del hospital para saber cuál era la situación. Ahora, esto está en una investigación sumaria, por lo tanto no tengo el detalle, pero también es una situación que no es la correcta, ¿ya? Porque ahí se dan situaciones en las cuales tenemos muchas atenciones de pacientes. El servicio público y el privado dan muchas atenciones, son millones de atenciones al año. Dentro de esa, por supuesto, pueden haber algún tipo de estas cosas y también hay otra situación que aprovecho de recalcar, que de repente hay pacientes que estando citados no llegan. Sí, claro. ¿Ya? Ahora, por distintas razones, a veces no podía movilizarse o se cambió de región o se olvidó de la hora, cualquier cosa, o a veces cuando se dan horas con mucha anticipación, también uno entiende que a veces puede ser que hasta se haya olvidado, ¿ya? Pero este tipo de atenciones, por supuesto, tienen que ser investigados a ver qué pasó. Claro, porque aquí apareció después el diagnóstico e incluso el tratamiento que tenía que hacer también esta paciente, o sea, una cuestión totalmente extraña. Sí. Nosotros empezamos a tener lo que fueron atenciones remotas en la pandemia que tenían una plena justificación. En estos momentos todavía hay pacientes que se pueden controlar en esa modalidad, pero cuando es presencial tiene que ser delante del médico o del profesional que corresponda y con el cual está citado. Los pacientes además están citados en los hospitales con horario, es decir, no es que lleguen los 10 primeros y se atienden y se acaba la atención cuando se acaba los 10, sino que están por horario, o sea, tienen un tiempo asignado. Quedémonos en el servicio público. ¿Cómo está actualmente el servicio público en materia de salud, me refiero, por supuesto? Respecto de los médicos, las atenciones, los implementos también para poder trabajar, las cirugías también para poder llevarlas a cabo. ¿Cómo se está trabajando en el servicio público? A ver, el servicio público chileno, yo diría que en términos generales es un buen servicio, ¿ya? Que por supuesto tiene más necesidades que recursos. Uno entiende que en ninguna parte que yo conozca los recursos sobran, digamos. Sin embargo, hemos tenido desde el año pasado una situación en la cual la carencia de recursos ha complicado el accionar de todo el equipo de salud, porque cuando usted ve en pabellón usted ve al médico cirujano, ve al anestesiólogo, ve a la arsenalera, ve a la enfermera, ve a la pabellonera, ve una serie de cosas que no se ven. La persona habitualmente se contacta con el primer cirujano, que es como la cara más visible. Ahora, por supuesto que han habido problemas y dificultades en cuanto a los recursos para insumos, que el año pasado empezaron a hacer crisis a partir de agosto, septiembre, cuando habitualmente esto era noviembre, diciembre. Y por supuesto los hospitales, la información que nosotros tuvimos fue que el primer mes, en enero, ya venían con una deuda de arrastre que les dificultaba el poder acceder a determinados insumos porque los proveedores, con esta deuda de arrastre que tenían y este no pago, empezaron a limitar la entrega, cosa que es bastante compleja. ¿Hay interés por parte de los médicos de trabajar en el servicio público, ya sea en los hospitales, regional, Hospital Las Higueras, en los SFAM? ¿Hay interés de trabajar por parte de los médicos? Yo diría que siempre lo ha habido. De hecho, los médicos, este año se cumplen 70 años. Pero más o menos que antes. No, sí. A ver, para que se haga una idea. Este año cumple 70 años el sistema de generales de zona, que se llena. Y hay más postulantes que lugares. De hecho, algunos no alcanzan. ¿Y esto qué significa? Son médicos que van a lugares incluso de los más apartados de este país a estar ahí, donde llegaba, como decían antiguamente, el médico, el carabinero y el sacerdote, ningún otro profesional. Y eso nos permitía tener, ¿cierto?, una cobertura nacional en lugares en los cuales llevar profesionales no era fácil. 70 años. Posteriormente, por el hecho de estar allá, que es lo que hacía, en este caso, el Estado, lo que hacía era que le reconocía esos años y le permitía hacer una especialización, ¿ya? Es decir, él hacía una prestación para recibir una contraprestación que era la formación como especialista. O a veces era al revés, se formaba una vez egresado como especialista y después iba a pagar lo que se llama los PAO, ¿sí? el pago asistencial obligatorio, como especialista en determinadas horas, y esos cargos siguen llenándose. De hecho, para que se haga, para tener cifras, nosotros los datos que tenemos
es que alrededor del 3% de los médicos no cumplen, por ejemplo, con su pago asistencial obligatorio. Ahora, hay otro problema, que es que alrededor de la mitad de los restantes, de los 90 y tantos restantes, 90 y tantos por ciento, no pagan el lugar inicialmente destinado, por múltiples razones. Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, el doctor conoció a la doctora, se casaron y uno tenía que pagar en Antofagasta y otro tenía que pagar en Puerto Montt. Entonces a veces se hacen permutas. Otras veces pasa que el hospital en el cual iba destinado no tenía ni las condiciones para ejercer la especialidad y se cambió a otro hospital. Y otras veces simplemente no quiso irse y pidió cambiar y a veces se permuta. Y nosotros estamos controlando esa situación de que hay una situación que es real. Si alguien es de Arica, trabajó en Arica, ¿cierto? O los alrededores de Arica, se viene a formar a Santiago, uno entiende que quiera volverse a Arica porque es un lugar que conoce. Claro. ¿Ya? No nos parece que sea una buena política que alguien que se formó en Arica se forma en Santiago y después lo manden a Puerto Montt. ¿Me entiendes? Entonces, la idea es que existe un cierto arraigo y esa situación debería también considerarse en el puntaje que se otorga para lo que se llama la fijación del retorno, es decir, dónde lo van a hacer. Porque, por supuesto, uno entiende que Santiago, el eje Valparaíso-Viña del Mar, el eje Concepción-Talcahuano, Hualpén-Chihuayante, San Pedro, son lugares más atractivos que otros. Sin embargo, hay otros lugares en los cuales los médicos quisieran retornar a sus lugares y a veces los mandan a lugares que realmente no corresponden. Y lo que sí nosotros, por ejemplo, nosotros recibimos hace poco una visita de una agrupación de Arauco, que ellos sienten que los médicos, ellos entienden que hay lugares en los cuales los especialistas van a estar un tiempo, van a pagar su pago asistencial obligatorio y después se van a ir. Y lo que ellos quieren es que se considere que esos médicos difícilmente van a desarrollar toda su vida ahí. Y también es entendible porque justamente el perfeccionamiento médico hace que uno tienda a ir a concentrar la actividad en aquellos lugares donde no solo el especialista, el subespecialista es más necesario porque hay otros lugares en que simplemente es imposible montar ese tipo de actividad. Ahora, lo otro que ha cambiado también en forma muy importante es que los sueldos de los médicos en el sistema público han mejorado en el último par de décadas en forma significativa. Es decir, antes la diferencia que había entre lo que se ganaba en el sistema público y en el sistema privado era muy importante y en estos momentos las diferencias no son tantas y además que el sistema privado es un sistema que funciona de una manera distinta. Primero, no es un sistema como tal, porque el sistema público funciona que si usted se atiende en Leu y no funciona, lo trasladan a Coronel, si Coronel no alcanza la capacidad, se va al hospital regional o termina en Santiago. En el caso del sistema privado, compiten el paciente que no se atiende, en este caso en el sanatorio, se atiende en la clínica Andes y ese es un paciente que los dos tienen capacidad resolutiva. No es tanto un sistema, pero también si usted compara las camas públicas, cuando tiene un hospital regional que tiene 850 camas activas, eso es más que todo el sistema privado, no solo de la región nuestra, de la octava, sino que además Ñuble, que ahora es región, que antes era parte de lo nuestro, que todo el sistema privado junto. Entonces, son volúmenes distintos. Perfecto. Bien, conversamos con Álvaro Yanjaqueo, presidente del Colegio Médico acá en la región del Biobío. Hacemos un breve alto, no se vaya, seguimos con más aquí en Frente Regional. Bien, estamos de regreso, seguimos aquí en Frente Regional por Canal 9, Biobío Televisión, junto a Álvaro Yanjaqueo, presidente del Colegio Médico en el Biobío. Estábamos hablando antes de ir a la pausa respecto del trabajo de los médicos en el servicio público. Quería preguntarle por las especialidades. ¿Es una sensación de que hay pocos especialistas en la región del Biobío o son muchas las atenciones y es por eso que cuesta mucho encontrar horas? No sé, por ejemplo, dermatólogos, me tocó hace poco y nos costó encontrar. Otras también, por supuesto, pero ¿es una sensación? ¿Qué pasa ahí? A ver, en realidad si uno ve por la cantidad de médicos que hay en Chile, en estos momentos estamos llegando a un médico cada 320 personas. La meta
hacia el 2000, cuando se planificaba el 80, uno por cada 1000. Por lo tanto, el número de médicos la alcanzamos, digamos, incluso estamos cercanos a lo que son los países desarrollados. Superior, sí. El problema es que la medicina, al complejizarse, tiene varias derivadas. Uno, por ejemplo, alguien puede hacer una especialidad, pero si no tiene lo que nosotros llamamos el N, por ejemplo, si alguien se especializa en fracturas de cadera, por ejemplo, y reposición de cadera, si va a hacer 1 o 2 al mes, en el mundo desarrollado le dicen no haga más, déjesela al que está haciendo 2 al día. Porque el expertise y los resultados son distintos. Por tanto, se tiende a concentrar. ¿Ya? Lo mismo pasa con algunas cosas complejas, como los trasplantes, por ejemplo, en las cuales no solo requiere tomar un órgano y ponerlo o cambiarlo, ¿ya? Sino que además requiere todo un seguimiento posterior por especialidades que ya no son quirúrgicas, y eso hace que la especialización lleve a que se requieran equipos mucho más complejos. Ahora, la especialización ha tenido tremendos resultados. O sea, en esta región, además, uno de los orgullos es que, por ejemplo, el primer trasplante que se hizo desde un padre que le dona un trozo de hígado a su hijo, se hizo acá, en regiones, no en la región metropolitana. Por lo tanto, el tema de los especialistas, además, varía porque, claro, si alguien está en la cordillera y tiene un accidente y tiene un TEC grave, o sea, quisiera que en el pueblo más cercano hubiera un neurocirujano. Eso es una cosa que no se da. Yo creo que una de las cosas que ocurre en el mundo desarrollado y que nosotros debemos tender a eso es que tenemos que tener áreas especializadas que no se repitan, porque si no, eso produce un problema de distribución. Ahora, hay situaciones en las cuales usted tiene un hospital base, por ejemplo, como el de Curanilahue, que le cuesta tener especialistas. Y hay otras áreas en las cuales hay una hiperconcentración. O sea, Santiago tiene especialistas en muchas áreas que están de sobra. Ahora, además las especialidades sufren variaciones en el tiempo, en el sentido de que especialidades que antes eran como muy codiciadas, se produce mucha migración, mucha postulación, y resulta que eso después baja, y otras áreas que se dejaron después por la escasez, y eso se va un poco regulando, no solo por el mercado, sino que porque el ministerio también trata de llevar especialistas a distintas áreas. O sea, en estos momentos, por ejemplo, 30 años atrás, la concentración de los anestesiólogos, por ejemplo, estaba en los grandes hospitales. Muchos de los hospitales pequeños operaban con auxiliares de anestesia, o sea, ni siquiera era un profesional médico, cosa que ahora ha ido cambiando y, por supuesto, la modernización de la medicina requiere más especialización y, por otro lado, además hay equipamientos que son complejos de manejar. Por ejemplo, la cirugía robótica que funciona sí, claro. acá, eso hay que tener lo que se dice un N, o sea, usted no saca nada con operar una al mes, porque las habilidades y los resultados no son los mismos cuando usted lo está haciendo en forma permanente. Pero entonces, no es que falten acá en la región del Biobío. A ver, hay problemas de distribución, Okay. ¿ya? Y lo otro es que se producen variaciones. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, una de las cosas que se ha hablado últimamente es el tema de salud mental. Sí. Entonces, por un lado, se ve el tema del gasto por licencia. Y uno entiende cómo van a haber más licencias. Pero fíjese que hay otro dato que nosotros obtuvimos, y es que el número de psicofármacos prescritos también aumentó mucho. O sea, esto no es una sensación o una necesidad no cubierta. Entonces, eso hace que, por lo tanto, se requieran más especialistas, y eso, por supuesto, va a tener variaciones. Nosotros estamos resolviendo en la región cosas que antes no resolvíamos, que se iban a Santiago. De hecho, nosotros teníamos un dicho, decía que en Chile, que es un país muy cristiano, decía Dios está en todas partes, pero tiene oficina en Santiago, parece. Estamos abriendo una oficina regional, y tanto el Hospital Higueras como el Hospital Regional están haciendo procedimientos que antes no se hacían. O sea, el Hospital Higueras fue pionero en los trasplantes renales, por ejemplo, que era una cosa que no se hacía. El Hospital Regional ha iniciado todo un programa de trasplantes cardíacos que antes era impensable hacerlo en nuestra región. Por lo tanto, esas situaciones van cambiando. El déficit de especialistas se ha tratado de hacer catastro, pero va a depender también de las necesidades de la población. Y lo otro es que hay ciudades que crecen más que otras. Nosotros hemos visto aquí en la región el crecimiento de San Pedro, claro, por ejemplo, que es enorme, y si uno lo compara, San Pedro es casi el tamaño de Los Ángeles. Claro. Entonces, eso hace que la distribución sea compleja. Es más problemático, viendo la nación hacia el norte,
que hacia el sur. Los médicos extranjeros, ¿cómo está trabajando el colegio médico en la llegada de médicos extranjeros? Porque sabemos que tienen que dar un examen para poder trabajar acá en nuestro país, pero ustedes como colegio médico, ¿cómo trabajan también aquello para la llegada de estos médicos? A ver, el examen lo damos todos. Sí. Todos los que egresan tienen que aprobar el examen único de conocimiento, que es el EUNACOM. O sea, no solo los extranjeros, no es una cortapisa para los extranjeros, es para todo, porque necesitamos tener un basal, un estándar, que asegure, ¿cierto?, la calidad. Porque esto partió en realidad no por los médicos extranjeros, sino que partió porque estaban apareciendo muchas escuelas de medicina y estaba la percepción de que a lo mejor no eran de la calidad de las tradicionales. Y se estableció este examen que se da y que es para el sistema público habilitante. En el caso de los médicos extranjeros, en general, Chile hasta hace 20 años atrás no era un polo muy atractivo para venir acá. Estábamos lejos del mundo, estábamos en una esquina al final del continente. De hecho, a nosotros nos pasaba que uno iba a congresos en Estados Unidos, por ejemplo, y los colegas de México, de Centroamérica, de Colombia, de Venezuela, tenían vuelos directos al lugar. Nosotros teníamos que hacer escala en Miami, hacer otras cosas y todo. Los pasajes les salían mucho más baratos y ellos iban por el día a veces. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que hubo situaciones que derivaron en que la situación general de algunos países, específicamente Venezuela, que es el que más ha aportado y de que más se habla, hizo que muchos profesionales migraran dentro de eso de los médicos. Y ellos, la mayoría de ellos se han incorporado como un aporte importante en nuestra labor médica. Hemos recibido especialistas con una formación pero muy buena en algunos casos. No siempre es pareja, no todos son iguales, pero sí, a mí me tocó como médico controlar el EUNACOM de algunos colegas que eran, por ejemplo, de Talca, un oftalmólogo que tenía un currículum que se lo envidiaría a cualquier médico en Chile, y él dando el examen de médico general. 30 años de oftalmólogo con formación en su país y en Estados Unidos, un retinólogo. Entonces decía yo, ¿qué habrá pasado en ese país para que se venga acá a partir de cero? Entonces, en eso yo diría que todos los médicos tienen que dar ese examen, todos los médicos, los chilenos y los extranjeros. ¿Ya? Ahora, cuando uno habla de extranjero hay que diferenciar dos cosas. Son los médicos que genuinamente son extranjeros de, por ejemplo, médicos chilenos que fueron a estudiar al extranjero y que vuelven acá y también tienen que dar el EUNACOM. Eso es para habilitarse como médico. Ahora, para habilitarse como especialista, lo que existe es la Comisión Médica Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, que es la CONASEM. Y ahí hay un enfoque distinto, en el sentido que ahí se da la posibilidad de poder digamos, acreditar sus conocimientos como especialista. Y eso es otro examen que compone una parte práctica y una parte escrita. Primero se da la parte escrita. Si la parte escrita no se aprueba, hasta ahí nomás llegó. Si la parte escrita se aprueba, puede hacer la parte práctica. ¿Qué pasa con los médicos generales, puede ser, también especialistas que ya no están atendiendo en FONASA? Algo lo conversamos en una entrevista que hicimos acá en el canal, porque uno, claro, revisa de repente los médicos, los listados, tanto clínicas privadas especialmente, y ya hay pocos que están en FONASA. ¿Qué pasó con FONASA? ¿Cuál es el problema con FONASA? Yo diría que el problema con FONASA es que paga poco. Esa es una realidad. Estamos hablando de cuánto, por ejemplo. El médico nivel 3, 16.500 pesos. Okay. Por atención. Por atención. Se lo puedo decir yo porque yo estoy en FONASA. Ok. ¿Usted ¿Ya? se mantiene en FONASA? Nunca me he salido del FONASA. Okay. Ahora, mi labor es fundamentalmente hospitalaria, yo como consulta. Pero en estos momentos los datos que nosotros tenemos es que 5.000, casi 6.000 médicos de estos 60.000 están en FONASA. Ahora, existen algunos bonos diferenciados de algunos procedimientos. ¿Ya? Por ejemplo, existen los famosos bonopad, que usted habrá escuchado, en el cual lo que se paga es el paquete completo, un valor, y cada uno sabe lo que le va a tocar. Ahora, eso ha sido importante, por ejemplo, en el tema de partos, ¿ya? En el tema de algunos procedimientos más simples. Pero cuando son situaciones más complejas, ni los profesionales ni las clínicas se han adscrito
porque usted comprenderá que operar un corazón con todas las posibilidades de complicación que todo eso, no hay Bonopat que resista, porque son valores distintos. Se ha hecho para situaciones puntuales. Por ejemplo, el parto de una embarazada que no tiene complicaciones. ¿Paga poco y paga cuando corresponde? Sí. ¿Se demora? En términos generales, a ver, yo diría que FONASA paga. A veces se demora, hubo una situación ahí post pandemia en la cual hubo unos atrasos, pero en general FONASA es un pagador tardío. O sea, no es un pagador tardío, es que paga y paga dentro de ciertos plazos. ¿Cuáles son algunos otros reclamos que nosotros hemos hecho como colegio? Que resulta que el FONASA tiene que hacer un reajuste al inicio de cada año, y a veces pasa enero, pasa febrero, pasa marzo, y ese hemos llegado a mayo y no ha pagado. Digamos, el reajuste, no ha hecho el reajuste. Y este reajuste se ha ido perdiendo en el tiempo. Buscando médicos también, ahí para pedir alguna hora. Claro, ya en FONASA, no sé, de 10, por ejemplo, que me tocó revisar, 2 estaban todavía en FONASA. E incluso me llamó la atención que varios tampoco estaban ni ISAPRE, sino que era sencillamente una consulta particular, de entre 40 y hasta 60.000 pesos, dependiendo un poco de la especialización. ¿Qué pasa con las ISAPRES también? A ver, es que las ISAPRES tienen una población mucho más restringida, ¿ya? Y el tema de las ISAPRES es que ellos han querido justamente bajar los honorarios profesionales en algunas áreas, y con eso lo que ha llevado a que se han retirado los profesionales de la atención. Pero muchas veces estos convenios que hay son más bien no individuales, sino que institucionales. Es decir, es la clínica la que hace los convenios con la ISAPRE y no directamente o individualmente con los médicos. O sea, como que el médico que va a trabajar ahí se ve en la obligación de atender por ese ISAPRE, no porque él quisiera. Por el valor que acordó la clínica, y él verá si lo acepta o no. Okay. Pero en términos generales, por eso existe el valor, como decía, privado, el convenio ISAPRE, que son como cosas distintas. Perfecto. Ya lo hablábamos un poquito antes, pero lo dejé también para esta parte de la entrevista, de la conversación. El tema del servicio público y la seguridad que hay en estos espacios, CESFAM, consultorios, en fin, acá en la región del Biobío han pasado también varios hechos. También tiene que ver eso con que algunos médicos digan, no estoy para que me pase algo, para que me agredan, como usted también daba el ejemplo hace algún instante. ¿Se da eso? ¿Cómo está la seguridad? ¿Se está trabajando mejor ahora? ¿Hay mejores medidas o se mantiene tal? A ver, nosotros hemos estado haciendo ese reclamo, yo estoy como presidente desde enero del 2024. Hemos estado haciendo ese reclamo desde que yo estoy en esto, se ha ido preguntando a la autoridad, porque no es un problema puntual, sino que se ha dado en la región metropolitana, en nuestra región, en varias regiones del país. ¿Para qué hablar de la 9ª región, en la cual la situación es compleja y muy compleja, donde se han agredido incluso hasta los vehículos que se acercan? Porque si uno mira hacia atrás, había situaciones en las cuales en algunos lugares, sobre todo en algunos de los establecimientos más periféricos, en los cuales cuando llegaban los profesionales, no solo los médicos, claro, le robaban la radio, le robaban, no sé, el espejo, sí, o algunas cosas de esas, pero en estos momentos hemos tenido balacera con muerte al lado del consultorio, y esperamos que no tenga que entrar la bala al consultorio y dañar o a un paciente o a algún profesional para que eso ocurra. Nosotros hemos estado pidiendo que se tomen medidas. De hecho, el otro día yo comentaba, claro, ahí es donde hay que proteger a las personas. Quienes están trabajando con los enfermos en los hospitales, en los consultorios, están trabajando con personas. Y resulta que a mí me llama la atención, por ejemplo, que en este país usted va a un banco y ve un guardia armado. Pero nosotros tenemos muchos de los guardias de nuestros hospitales, son caballeros que uno ve que son jubilados, que están haciendo básicamente de orientadores, pero la posibilidad de oponerse o lograr controlar una situación de esa es muy baja, Entonces parece que se cuida más la plata que las personas. Álvaro Yanqueo, presidente del Colegio Médico en el Biobío, muchas gracias por estar acá en Frente Regional, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y que me hayan permitido, por un lado, poder aclarar algunas cosas que a veces están, y también decir de que nosotros no vamos a amparar ninguna de las cosas que son irregulares o que son francamente delitos. Muchas gracias, muy amable. Ustedes también, por supuesto, gracias por estar ahí, detrás de la pantalla. Hasta la próxima, que estén bien. Chao, chao. Canal 9, Biobío Televisión, presentó
Frente Regional